anticonvulsivante, porque la GABA, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos que había unos que tenían el nombre GABA entre medio? Gabapentina, o pregabalina. La pregabalina, ¿verdad? Que yo les dije que se ocupaba en el dolor neuropático, en la fibromialgia, el tratamiento muy clásico de la fibromialgia, la gabapentina, la pregabalina, porque es un dolor de origen neurálgico que se calma solo con la depresión del sistema nervioso central, con análogos parecidos al GABA. Entonces, en este caso también otro que se está utilizando, pero es como más nuevo, es la gabapentina, ¿ya? Que la gabapentina tiene una estructura similar al GABA, es como si fuera GABA, potencia la acción parecida al dantroleno, ¿ya? En este caso también se ha visto una buena respuesta en pacientes con esclerosis múltiple con la gabapentina. Entonces la gabapentina más que nada es un anticonvulsivante, pero que se ocupa en dolor neuropático y en algunos casos de trastornos espásticos como antiespásticos. Lo ideal es utilizar 1200 miligramos, ¿ya? Es como una dosis al día adecuada, o 1,2 gramos para la gabapentina, pero este es como el último que se está incorporando en la terapéutica, por eso. ¿Ya? Solo un comentario, ustedes como kinesiólogos, que en el segundo grupo le hace al nuevo grupo, como kinesiólogos van a encontrarse muchos pacientes que están comenzando con enfermedades neurodegenerativas, por eso para mí es muy importante que ustedes sepan algunas cosas de enfermedades neurodegenerativas. Se los pongo como extra, como bonus track a la clase, ¿ya? Eso es importante que lo sepan. No, esto no lo voy a preguntar en la prueba que llega hasta la gabapentina. Ya, pero me importa que sepan que las enfermedades neurodegenerativas están en crecimiento, ¿ya? Por la tasa de envejecimiento de la población. Y las enfermedades neurodegenerativas tienen distintas etiologías, ¿ya? Por ejemplo, la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Alzheimer son enfermedades que cursan con mal plegamiento proteico. En el sistema nervioso central se forman unas proteínas que se plegan de mala forma, por ejemplo en el Alzheimer se llaman las placas beta-amiloide, y eso genera que la neurona, al detectar esas proteínas aberrantes, entre en apoptosis y las neuronas empiecen a morir. Y eso genera la disminución de la densidad neuronal, lo que causa los problemas, ¿ya? Entonces estas enfermedades neurodegenerativas pueden ser en algunos casos proteínas mal plegadas, como es el caso de la enfermedad de Huntington, la enfermedad de Alzheimer, y algunas que cursan con movimientos, ¿verdad?, involuntarios como el Parkinson. Entonces, es muy importante porque para que ustedes sepan las causas, yo acá no puedo entenderme más porque lamentablemente no voy a tener la clase de autónomo si me extiendo en esto, pero ahí van algunas definiciones, tratamientos. Esto yo se los conté porque lo hago a propósito para contárselos cuando vimos la prodroga, los profármacos. Yo les expliqué el de la levodopa, que se da como levodopa para que llegue al sistema nervioso central y ahí arriba se metabolice y se transforme en la dopamina, que es el que necesita o es deficitario en un paciente con Parkinson. Bueno, ahí les dejo un bonus track de enfermedades neurodegenerativas. Esclerosis múltiple, la ELA también, que es muy conocida por el caso, ¿verdad?, que la hizo visible este físico muy importante a nivel internacional. Estoy hoy día con la memoria, que ahí tiene hasta la película. No, pero es que me estaba acordando del nombre de la película también. Me voy a acordar. La teoría del todo, muy bien, gracias. Ya. Pero eso, más que nada, esto es un bonus track, lo de enfermedades neurodegenerativas, ya, para que no se asusten cuando estudien la clase y díganle a los compañeros que no vinieron esa info por fin. Ya. Ahora no. Nos vamos con sistema nervioso autónomo. Esta clase, para mi gusto, esta clase debería ser como la clase número 1 después de farmacocinética, farmacodinámica, ¿ya?
porque si se van a dar cuenta explican muchos fármacos que vimos en la clase anterior, así como otras cosas que hemos mencionado antes, pero está puesta aquí y hay que hacerla acá. La farmacología del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, ¿verdad?, está dividido en dos grandes áreas. Voy a ponerla acá. Creo que no se ve bien. Está el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y muchas veces se cree que si el sistema nervioso simpático estimula, el parasimpático va a inhibir, ¿ya? Y que producen efectos opuestos. En la gran mayoría, por ejemplo, pasa, pero hay en otros órganos que tienen efectos similares. Por ejemplo, en las glándulas salivales, tanto el sistema simpático como parasimpático tienen los mismos efectos, es decir, estimular la secreción de las glándulas salivales. ¿Ya? Entonces, es importante que este sistema simpático y parasimpático controla al cuerpo por completo. Por eso conocer su estructura, cómo funcionan estas vías son muy importantes. A lo mejor esta clase la tuvieron, es que aquí vamos a ver como farmacología, pero en fisiología o fisiopatología, sistema adrenérgico, colinérgico, lo vieron, ¿verdad? ¿No? Ya. Vamos a ver una típica neurotransmisión que está relacionada. Miren, nosotros tenemos una neurona presináptica que va a liberar neurotransmisores al espacio intersináptico o espacio sináptico, y esos neurotransmisores van a generar una respuesta en la neurona postsináptica, ¿ya? Entonces, la mayoría de las transmisiones que van por la vía del sistema nervioso autónomo son de la misma manera. Es muy importante los canales de calcio. Cuando se genera la apertura de estos canales de calcio, el ingreso de calcio a la neurona presináptica es muy importante, porque estas vesículas, gracias a ese estímulo de calcio que están llenas de neurotransmisores, migran hacia el espacio sináptico y se fusionan con la neurona presináptica. ¿Ven? Aquí están las vesículas fusionándose, liberando el neurotransmisor, ¿ya? Y ese neurotransmisor se une a su receptor en la neurona postsináptica y genera una señalización. Entonces, estas es como las vías clásicas de la transmisión del sistema nervioso autónomo. Apertura de los canales de calcio, ingresa calcio, las vesículas que están aquí con los neurotransmisores migran hacia el espacio sináptico, las vesículas se fusionan, liberan el neurotransmisor y el neurotransmisor se une al receptor, y esa unión al receptor causa una cascada de señalización. Entonces nosotros tenemos varias respuestas que se pueden dar como control, ¿ya? Porque este sistema de liberación de neurotransmisores para activar una respuesta en la neurona postsináptica es altamente controlado, ¿ya? ¿Qué significa que sea altamente controlado? Significa que hay sistemas que regulan. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en la clase pasada le hablé que los antidepresivos eran los que se utilizaban habitualmente en las crisis de ansiedad de manera crónica, porque las benzodiazepinas, o en los tratamientos de ansiedad crónicos, porque las benzodiazepinas causaban dependencia, y que un mecanismo importante era la inhibición de la recaptación de la serotonina, ¿ya? Los ERS, inhibición de la recaptación de serotonina. Un mecanismo para evitar que los neurotransmisores estén por tanto tiempo y esta vía esté estimulada es la recaptación. ¿Qué ocurre? ¿Ya? ¿Qué ocurre? Hay unas proteínas que permiten traer el neurotransmisor de nuevo a la neurona presináptica. Se llaman canales. En este caso, inhibidores por ejemplo, los ERS median por la vía de serotonina, y aquí se está liberando serotonina. Y aquí hay un canal que devuelve la serotonina a la neurona presináptica, bajando la transmisión serotoninérgica, ¿ya? Entonces, esta recaptación es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de regular las vías, libera el neurotransmisor, pero tampoco quiere que el neurotransmisor esté constantemente aquí activado, entonces manda de vuelta el neurotransmisor
como que una bomba que lo manda hacia adentro, ¿ya? Esas son proteínas que se transforman en canales que mandan o devuelven el neurotransmisor a la neurona presináptica. Ese es un camino. El otro camino, ¿verdad?, es que se degraden, como por ejemplo, hoy día vamos a ver una enzima que se llama la acetilcolinoesterasa. Esta enzima se encarga de degradar el neurotransmisor, ¿ya? La neurotransmisor se libera y aquí está la acetilcolinoesterasa. Esta es acetilcolina, se libera la acetilcolina y esta enzima lo degrada, lo rompe antes que el neurotransmisor llegue a la neurona postsináptica. Son mecanismos para frenar, porque es un mecanismo de control. Por otro lado, también está la difusión, y es que el neurotransmisor, en vez de unirse al receptor en la neurona postsináptica, difunde hacia otros lados, ¿ya? Entonces, en esos casos, el neurotransmisor difunde hacia otros lados, se puede romper por enzimas o se puede devolver a la neurona presináptica. Son caminos de regulación, pero que son habitualmente blancos de fármacos. Por ejemplo, la acetilcolinoesterasa es una enzima que se utiliza mucho a nivel de farmacología porque la inhibición de esta enzima estimula la liberación de acetilcolina, ¿ya? Y se puede ocupar en algunos pacientes con algunas patologías, como los vamos a ver a continuación. La inhibición de la recaptación se ocupa, por ejemplo, en el caso de los antidepresivos, para inhibir la recaptación de serotonina, es decir, que aumente la serotonina en el espacio sináptico y de esa forma la serotonina puede ejercer su efecto. Entonces son mecanismos de defensa que habitualmente fisiológicamente están, pero que los podemos utilizar como blancos terapéuticos en distintos casos. Por eso lo estamos reforzando ahora. Entonces, el sistema nervioso central está gobernado por distintas vías. No me voy a marear tanto aquí con esto, no los voy a marear más que marear ustedes, porque yo sé que es mucha materia, pero solamente entender cómo funcionan estos receptores. Yo creo que voy a explicar un poquito la materia para que vayan entendiendo qué es un receptor nicotínico, muscarínico, muscarínico, y voy a volver acá para explicar esta imagen con un concepto un poquito más avanzado. Pero esta imagen resume la neurotransmisión del sistema nervioso central a través del sistema nervioso autónomo y cómo el sistema simpático y el sistema parasimpático están actuando, ¿ya? ¿Por qué es importante estudiar el sistema nervioso autónomo? Porque, como yo les comenté ya, hay una relación directa con los distintos lugares de cómo actúan posibles blancos terapéuticos, por ejemplo, inhibiendo la recaptación, bloqueando la liberación de un neurotransmisor, aumentando el almacenamiento del neurotransmisor, etc. O el agonismo y antagonismo. Por eso el sistema nervioso autónomo es un sistema nervioso, es el que se ocupa en la mayor cantidad de fármacos. De hecho, por ejemplo, fármacos como los antihipertensivos, la segunda línea más utilizada, son fármacos que están regulados por estos receptores. Broncodilatadores, en el tratamiento del asma, que va a ser una clase aparte, pero que igual lo vamos a ver hoy día, regulación del apetito, regulación de la contracción muscular, regulación de la presión arterial, de la obstrucción pulmonar o de la broncodilatación, etc. Entonces, miren, vamos a partir con la transmisión colinérgica, ¿ya? Transmisión colinérgica. ¿Cómo se va? Nosotros ya vamos a tener dos grandes neurotransmisores que son las estrellas de esta clase. Por un lado está la noradrenalina y por el otro lado está la acetilcolina, ¿ya? Entonces, el sistema colinérgico está vinculado a la acetilcolina, ¿ya? La acetilcolina es el neurotransmisor que va por la vía colinérgica y que se abrevia así. Se abrevia como ACH, ¿ya? Esta acetilcolina, como ya expliqué, es parecido al mecanismo de liberación, ¿ya? Tenemos acetilcoenzima A, se va a producir la acetilcolina, se va a almacenar en estas vesículas, los estímulos de calcio van a hacer que las vesículas se fusionen en la neurona presináptica, se libere la acetilcolina
en la acetilcolina que está en el espacio sináptico, llega a la neurona postsináptica y ahí va a estar su receptor de acetilcolina. Ya, vamos a ver cuáles son los receptores de acetilcolina. Ya, los receptores de acetilcolina. ¿Y qué respuesta están mediadas por estos receptores? Entonces, aquí la vía es clásica como de una neurotransmisión del sistema nervioso autónomo que yo ya lo expliqué. Liberación del neurotransmisor en el espacio sináptico, la acción de en el espacio postsináptico, o sea, en la neurona postsináptica, perdón, y los mecanismos de defensa como la acetilcolinoesterasa, que degrada la acetilcolina y la rompe en colina y acetato, ¿verdad? Y esto se puede devolver para volver a sintetizar acetilcolina. Pero la acetilcolinoesterasa es un mecanismo de defensa o es un mecanismo fisiológico para romper la acetilcolina, como lo pueden ver ahí. ¿Ya? Entonces tenemos regulada esta vía para que no siempre esté estimulada. Eso es como un punto importante. ¿Qué receptores tenemos? Tenemos receptores muscarínicos, ¿ya? Por un lado, aquí yo les dije, receptores de acetilcolina. Los receptores muscarínicos, que son mis favoritos, y tenemos los receptores nicotínicos. Son dos tipos de receptores. Los receptores muscarínicos tienen una cualidad. Son acoplados a proteína G. ¿Se acuerdan lo que era la proteína G? Lo vimos en farmacodinamia. ¿Se acuerdan? Lo que tenía la GS, GI, GQ. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Si no, tienen que repasarlo porque eso ya lo vimos en clase y ustedes lo vieron en otras asignaturas también. Entonces, los receptores muscarínicos están acoplados a proteína G y el receptor nicotínico es un canal iónico. Lo vamos a ver también ahora. Son tipos de receptores distintos y a su vez los receptores muscarínicos se dividen en varios tipos. Se abrevian con la letra M, M1, M2, M3, M4 y M5. Hay varios subtipos de este receptor muscarínico, M1, M2, M3, M4, M5. Miren, el M1 se le llama neuronal, ¿ya? Y es porque está en el sistema nervioso central, ¿ya? Y también en el sistema gastrointestinal. Ustedes saben que el sistema gastrointestinal tiene una inervación importante. De hecho, hablamos en la clase pasada del colon irritable y la ansiedad. Entonces, el M1, uno de los principales efectos es estar en las células parietales y estimular la secreción gástrica por control nervioso. Estimula la secreción gástrica por control nervioso, porque está vinculado con vías a nivel neuronal. El M2 es cardíaco, ¿ya? Se ubica, genera inhibición del sistema nervioso central y se le abrevia de cardíaco. Pónganle esos apellidos y van a entender por qué. El M3 es mi favorito de los receptores muscarínicos, es el glandular, es el que controla la liberación de saliva, las secreciones, es la musculatura lisa vascular, ¿ya? Controla la musculatura, o sea, genera la contracción del músculo liso visceral. Y también en el endotelio causa vasodilatación. Vean esos efectos porque después vamos a ver fármacos que pueden actuar y qué mecanismo y para qué se ocupan. Pero ya en el músculo liso visceral, contracción del músculo liso, en las glándulas, aumento de la secreción de glándulas y vasodilatación endotelial. ¿Ya? El M4 se habla de estímulo locomotor, controla a nivel motor, y el M5 es desconocido e incluso se habla de que puede regular el apetito, pero no se sabe muy bien, ¿ya? M1, entonces, principalmente lo tenemos en las células parietales para la secreción gástrica, M2 es cardíaco, M3 es glandular, pero recuerden, secreción de glándulas, contracción del músculo liso vascular, vasodilatación. El M3 es súper importante en farmacología, por eso le digo que es mi favorito. El M4
es sistema nervioso central locomoción. M5 todavía no se sabe que hay algún efecto en el apetito, pero no está estudiado aún. Ya. Y por el otro lado tenemos los receptores nicotínicos, ¿ya? Que son canales iónicos. Acuérdense que los receptores muscarínicos son acoplados a proteína G, yo lo puse ahí, y los receptores nicotínicos son canales iónicos, ¿ya? Estos se pueden encontrar en distintas partes. Se pueden encontrar a nivel muscular, los receptores nicotínicos también hay de diversos tipos, ¿ya? Pero se pueden encontrar los receptores nicotínicos a nivel muscular, ¿ya? Que es algo importante para la clase que vimos anteriormente, la unión de la placa neuromuscular, la unión neuromuscular. Y por el otro lado en los ganglios, los ganglionares. ¿Ya? Entonces tenemos receptores muscarínicos de tipo M1, M2, M3, M4, M5, que son acoplados a proteína G. Tenemos receptores nicotínicos, que son canales iónicos, y que los tenemos a nivel muscular y a nivel ganglionar, y también en el sistema nervioso central. Bueno, que estos todos están casi regulando en el sistema nervioso central. Ya. Entonces, acá vamos a ver algunos mecanismos de acción a nivel de acetilcolina, a nivel farmacológico. El dibujo se ve horrible. Yo veo ahí. Miren que está ahí. ¿La pueden ver? No. ¿Cómo que no? ¿No se ve? No. O es que yo estoy sin lentes, por eso no veo. La toxina botulínica dice ahí. ¿Ya? Creo que, bueno. Vamos a ver si hay otro. Sí, pero no quiero forzar tanto. Sí, está. No, que está muy bien, pequeño. no sé, pero es del data, chicos. El problema no es la. Bueno, tenemos fármacos que pueden ser agonistas muscarínicos, es decir, estimular fármacos que pueden estimular los receptores M1, M2, M3, M4 y M5. Tenemos fármacos que pueden ser antagonistas, vamos a verlos porque son comunes y clásicos, que pueden actuar como estimulantes ganglionares aquí, unirse y estimular esto. Estos ya no se ocupan en la terapéutica, por eso los taché. Bloqueantes neuromusculares. ¿Para qué se ocuparía un bloqueante neuromuscular? Para una relajación muscular. El atracuronio, el pancuronio, que son los que yo les dije que se ocupaban y que se habían descubierto de una toxina que ocupaban en las flechas los indígenas. Inhibidores de la acetilcolinoesterasa, ¿ya? Vamos a ir a ver efectos de los agonistas muscarínicos, ¿ya? Los fármacos agonistas muscarínicos son los que se unen al M1, M2, M3, M4 y M5. Estos fármacos pueden causar diversos efectos, ¿ya? Por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿ya? Se genera una reducción de la frecuencia cardíaca y disminución del gasto cardíaco. ¿Para qué podrían ser utilizados a nivel cardiovascular un agonista muscarínico? Para la insuficiencia cardíaca, para una arritmia, podría ser utilizado, por ejemplo. También causan vasodilatación generalizada. ¿Para qué sirve una vasodilatación? ¿En qué casos? En la hipertensión arterial yo busco una vasodilatación, ¿verdad? Como un tratamiento. Entonces, efectos cardiovasculares para emplear los agonistas muscarínicos se emplean como agonistas adrenérgicos, para la insuficiencia cardíaca, ¿ya? O sea, la insuficiencia cardíaca, la vasodilatación generalizada para los pacientes con hipertensión arterial, efectos sobre el músculo liso, que es importante, también causan los pacientes que tienen hipertensión, pero aquí vienen los del M3. ¿Se acuerdan que yo les dije que el M3 era glandular? Favorecía el aumento de las secreciones, aumento de la contracción del músculo liso visceral y vasodilatación. Ser agonista de eso es que va a aumentar, ¿verdad?, el aumento de la liberación de secreciones, el aumento del espasmo muscular,
por ejemplo, un paciente que está con constipación, se estimulan los movimientos peristálticos dando un agonista M3. También se puede ocupar como vasodilatador, ¿ya? Aquí estamos viendo efectos más generales. Y acá, en el M3 también, yo les dije, para liberar las glándulas exocrinas, aumenta la secreción. Por ejemplo, si tenemos el síndrome del ojo seco, para aumentar la secreción de lágrimas, entre otros casos, para aumentar la secreción de saliva, en algunos casos que sean necesarios. Entonces, acá tenemos casi siempre el efecto mediado más importante, que está mediado por el M3, que es como el que más se utiliza, ¿ya? Para estimular el peristaltismo del tubo digestivo en caso de constipación, pacientes hipertensos, ¿verdad? Para aumentar la liberación de la secreción de glándulas, para aumentar la sudoración, la producción de lágrimas, la secreción bronquial también, que es importante. Bueno, ese era un efecto, lo vamos a volver a ver después, voy a devolverme, pero aquí más bien, en la zona ocular, ¿ya? Hay una regulación doble, que yo creo que voy a explicarla en un ratito más, pero esto era como más importante para los estudiantes de tecnología médica más que para ustedes. Importante, otros agonistas muscarínicos de uso clínico, la pilocarpina para el tratamiento del glaucoma, ¿ya? Y la metacolina, que son ambos agonistas muscarínicos, y en la metacolina es nicotínico, para la hiperreactividad bronquial. Son los dos fármacos que más se utilizan, pilocarpina y metacolina. La pilocarpina es el tratamiento del glaucoma. ¿Ustedes saben cómo funciona el glaucoma? ¿O qué es el glaucoma? ¿Aumenta la presión del ojo? Ya, eso. Lo que hace, y para eso era esta imagen, pero lo voy a aprovechar de explicar al tiro. En el glaucoma hay un aumento de la presión ocular, ¿ya? Ese aumento de la presión intraocular causa este aumento de presión, está causado más bien por el aumento de el humor acuoso, que ocupa el conducto de Schellemann para liberarse y depurarse. Entonces, la pilocarpina permite acomodar a nivel de estos músculos ciliares para que la depuración del humor vítreo, o humor acuoso, perdón, se haga a través del conducto de Schellemann. ¿Ya? Entonces, lo que hace, para más tan específico, es permitir el acomodamiento de los músculos ciliares. Al acomodar los músculos ciliares, el conducto de Schellemann queda como en un ángulo adecuado para que el humor acuoso pueda depurarse, y de esa forma baja la presión ocular. ¿Ya? Eso hace la pilocarpina, pero lo hace a nivel de los músculos ciliares, y ese efecto de depuración en el conducto de Schellemann es a través de esta acomodación que ocurre por la musculatura ciliar. Es aquí donde actúa la pilocarpina. Permite que la contracción de este músculo ciliar, el conducto de Schellemann queda alineado de mejor forma, lo que permite la depuración del humor acuoso. Y eso hace que la presión intraocular disminuya, ¿ya? Entonces actúa a nivel de los músculos ciliares. Y la metacolina, que es para la hiperreactividad bronquial, es para el diagnóstico de la hiperreactividad bronquial, se ocupa tanto en los receptores muscarínicos como nicotínicos. La pilocarpina se ocupa en colirios, porque si vieron, el efecto tiene que ser a nivel ocular, y la metacolina se utiliza para el diagnóstico de la hiperreactividad bronquial, como les puse, son un polvo que se dan 100 miligramos. Ya. ¿Cuáles son los efectos de los antagonistas? Porque acá teníamos los dos efectos más importantes de los agonistas, los fármacos que hoy en día se utilizan. Acá vimos todos los posibles efectos, pero lo que está en el mercado son estos dos fármacos, para que no se mareen tanto con todo lo que vimos acá y lo que está acá, ¿ya? Ahora vienen los antagonistas, ¿ya? Si esos estimulaban a los receptores, ahora tenemos los que antagonizaban a los receptores. Y yo creo que eso queda como más claro posibles efectos. Si los agonistas muscarínicos favorecían la liberación de secreciones, por ejemplo, en un síndrome del ojo seco, de boca seca, que yo quiero que se produzca la saliva y las lágrimas, la inhibición de las secreciones causan los antagonistas muscarínicos. Causan taquicardia,
causan relajación de la musculatura lisa. ¿Se acuerdan que yo les dije que el agonista muscarínico causaba contracción? Por ejemplo, en un paciente que estaba con constipación, aquí yo lo doy para relajar el músculo liso intestinal y bronquial. ¿Eso sabe para qué se ocupa? Como un antiespasmódico. De hecho, un mecanismo antiespasmódico, y el más utilizado son los antagonistas muscarínicos. Antiespasmódico, si el agonista muscarínico causa espasmo, el antagonista causa relajación. Y eso se ha utilizado como un fármaco para darlo en situaciones de espasmos gastrointestinales, ¿ya? Cuando ustedes están probablemente tomando algún fármaco que actúa como antiespasmódico, como Viadil, lo que están haciendo es la relajación del músculo liso, ¿ya? Es un efecto antagonista muscarínico. Inhibición de la secreción gástrica, sobre todo de algunas enzimas, efectos sobre el sistema nervioso central y algunos antieméticos, ¿ya? Aquí están los fármacos, en resumen de los fármacos que están hoy día empleados en la terapéutica, ¿ya? Por un lado se ocupa la atropina, que en realidad para ustedes más que nada se ocupa como espasmolítico, pero en Chile no les gusta mucho el efecto espasmolítico de la atropina, sino que se ocupa más como un colirio para los exámenes del fondo del ojo, ¿ya? ¿Por qué? Causa dilatación de la pupila y parálisis de la acomodación. Entonces, cuando el médico, el oftalmólogo quiere ver el fondo del ojo para diagnóstico de alguna condición, le ponen atropina, ¿ya? De esa forma, como la atropina causa dilatación de la pupila y parálisis de la acomodación, que es el efecto contrario a la pilocarpina, que causaba una acomodación por la estimulación del músculo ciliar. Esto es por agonismo, este efecto es por antagonismo, ¿ya? Y eso se ocupa solo para exámenes, ¿ya? Exámenes. La atropina es un antagonista no selectivo, pero se ocupa, por ejemplo, en los países como más del Caribe, ocupan mucho la atropina como antiespasmódico. Si uno va a la farmacia y pide un antiespasmódico, dan atropina. Aquí en Chile es más común la atropina, no la atropina, sino que la parjaverina, que es el Viadil, ¿ya? Pero en otros países el antiespasmódico clásico es la atropina. Y algo que me gustaría que lo asociaran, la atropina se estudió de una planta que se llama la tropa veladona, ¿ya? ¿Y por qué ustedes creen que tiene ese nombre atropa veladona? ¿Veladona de qué vendrá? En italiano, ¿alguien nació italiano? Como Bella Dama. Bella Dama. Las mujeres ocupaban la atropina para tener como los ojitos de esos de gato con bota, la pupila dilatada, dilatación pupilar, que es lo que causa. La dilatación de los pupilas hace que los ojos se vean más grandes, y en esa época creían que ojos más grandes. La Cleopatra también eso para aumentar la veladona, la veladona, como se conoce la especie vegetal, la ocupaban las mujeres para echarse los ojos y causar dilatación de las pupilas. Y eso es un efecto antagonista muscarínico, ¿ya? La dilatación pupilar. Y eso hace que tenga un efecto a nivel ocular, de tener los ojitos como un monito anime, digo yo, como grande, así como, bueno, dilatación de pupila, ojito bonito. Ustedes no se vayan a poner la atropina para ir a carretear y que los ojitos estén más bonitos. Es un fármaco que se ocupa como colirio para el diagnóstico de alguna situación médica o oftálmica, y como espasmolítico, pero en Chile no es la elección. Aunque hay espasmolítico en el mercado con atropina, en Chile es el Viadil, el clásico. ¿Quién no tiene Viadil en la casa como SOS en el botiquín? ¿Ya? También hay algunos que son también antagonistas, que son, además de la atropina, por ejemplo, la buscapina. La buscapina también es un fármaco muy común en Centroamérica como espasmolítico. En Chile también hay buscapina como espasmolítico, ¿ya? Recuerden, chicos, miren, el agonismo M3 causaba aumento del movimiento peristáltico. Si yo tengo aumento del movimiento peristáltico, tengo dolor probablemente estomacal. Entonces, si yo quiero frenar ese dolor estomacal, es generando una relajación del músculo liso intestinal. Y eso lo causo con un efecto antagonista, ¿ya? Como la buscapina. La buscapina es un espasmolítico, la atropina también, y además se utiliza por su efecto dilatador de las pupilas.
El hipatropio, el tiatropio, es un antagonista a nivel bronquial, ¿ya? Lo que hace es disminuir el tono de la acetilcolina a nivel bronquial, generando una broncodilatación, ¿ya? Este es broncodilatador, se ocupa en el asma, el bromuro de hipatropio, muy ocupado en asma. ¿Qué hace la acetilcolina? La acetilcolina favorece la broncoconstricción y cuando yo estoy inhibiendo la acetilcolina, tengo broncodilatación, ¿ya? Entonces, por eso se ocupa en el tratamiento del asma. Estoy viendo los que más tienen uso para que los veamos como los más clásicos, para que no se... Por ejemplo, este se ocupa mucho para el trastorno de la vejiga hiperactiva. El paciente que va mucho a orinar, ¿verdad? En contracción de la orina, o sea, de la vejiga, perdón, de la vejiga. Entonces queremos relajación vesical y para eso damos un antagonista muscarínico. Recuerden que el agonista va a contraer y el antagonista va a relajar. Por eso acá la darifenacina se ocupa para la vejiga hiperactiva, ¿ya? Y los demás no son tan importantes. Creo que mencioné el bromuro de hipatropio. Como que bailas. Bromuro hipatropio y la tropicamida para el... Ya, estos son los más fome y después venimos con los adrenérgicos que son más asociables a muchos fármacos. Los estimulantes ganglionares se ocupan en varias situaciones, ¿ya? Yo creo que voy a pasar a los que están. Porque estos fármacos cada vez están en menos uso clínico y son muy uso intrahospitalario. Los voy a mencionar, pero no son tan relevantes en el ámbito como de los tratamientos crónicos a largo plazo, sino que son de uso intrahospitalario y todos estos fármacos que son estimulantes ganglionares, como ustedes pueden ver, se ocupa, por ejemplo, para causar relajación. Y yo les dije, el suxametonio, que es pariente del atracuronio y de todos esos fármacos que mencioné en la clase pasada, específicamente generan un bloqueo por despolarización de la unión neuromuscular, ¿ya? Estos se ocupan en anestesia, por eso son fármacos muy específicos de anestesia. Los pasamos para que tengan cultura de esto, pero no son fármacos que vayan a tener una incidencia muy importante, ¿ya? Aquí estos fármacos son súper importantes para los pacientes para las profesiones que están muy relacionadas con anestesia. Por ejemplo, a los tecnólogos médicos nosotros les pasamos harto esto porque los pacientes de resonancia muchas veces tienen que anestesiar o los de rayos tienen que ir a las cirugías a apoyar algún procedimiento y necesitan rayos a veces los médicos in situ, entonces tienen que conocer la cultura de la anestesia. Por eso el suxametonio es un relajante muscular, pero por depolarización de la placa neuromuscular. Y aquí también están los que vimos anteriormente, estos que eran del veneno. Estos, a diferencia, estos causan un bloqueo por depolarización y estos son bloqueantes directos de la unión neuromuscular. Ambos son relajantes musculares, es eso, ¿ya? Y aquí están el atracuronio, becuronio, rocuronio. Muchos utilizados en anestesia. A eso están relegados, ¿ya? Coayudantes en anestesia. ¿Ven? Todo esto es anestesia, para que ustedes sepan, pero no los voy a traumar tanto con eso, porque esos nombres son para traumarse un poquito a veces. Ya. Y miren que volvimos. ¿Se acuerdan qué hacía la toxina botulínica? Parálisis. Parálisis. ¿Y cómo causaba la parálisis? Impidiendo que se libera la acetilcolina, impide la exocitosis de la acetilcolina, ¿ya? Por eso causa parálisis. ¿Ven? Qué bien, me escucharon en la clase anterior. Bien. Ahora, otros fármacos que son importantes, ¿ya? Relevantes, son los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Recuerden que la acetilcolina se libera, se puede unir a su receptor en la neurona postsináptico y ejercer el efecto dependiendo del receptor, si es muscarínico, nicotínico, etc. En este caso, ¿qué efectos creen ustedes que podrían causar la acetilcolinesterasa? La activación o la inhibición de la acetilcolinesterasa. Veámoslo así como saquémoslo lógicamente y después
vamos a discutir lo que tengo en la diapositiva. ¿Qué hace la acetilcolina esterasa? Es una enzima que rompe la acetilcolina antes de que llegue a su receptor. Entonces, yo podría tener un efecto inhibitorio de la acetilcolina esterasa, inhibir a la acetilcolina esterasa, o favorecer la acción de la acetilcolina esterasa, ¿no es cierto? Son dos ejemplos. Si, por ejemplo, yo quiero inhibir a la acetilcolina esterasa, inhibidores de la acetilcolina esterasa, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Eso es lo que quiero que... ¿Vamos a tener más acetilcolina en el espacio sináptico o menos? ¿Están todos seguros? Si yo inhibo la acetilcolina esterasa, ya. Resumen, miren. Acetilcolina esterasa degrada la acetilcolina. Cuando se libera la acetilcolina de la neurona presináptica y va a llegar a la neurona postsináptica, esta enzima degrada la acetilcolina y no alcanza a llegar a la neurona postsináptica. Como que deprime la acción. Ya. Si yo inhibo a la acetilcolina esterasa, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? Va a llegar a la postsináptica. Muy bien, llega en más proporción. Potencia una vía colinérgica. ¿Ya? Eso era lo que quería llegar. Ya. Perfecto. La acetilcolina esterasa es una de las un blanco terapéutico muy utilizado. ¿Ya? ¿Cuáles son? Hay fármacos que inhiben a la acetilcolina esterasa. ¿Ya? Como por ejemplo, los de acción breve, la neostigmina, que se ocupa como un fármaco, ¿ya? Que se ocupa en casos de cuando se nos van estos fármacos de extra. Cuando tenemos un bloqueo o un efecto muy exacerbado de estos fármacos, el antídoto es la fisiostigmina o la neostigmina. ¿Ya? Pero miren, esto es lo que más se usa. Se ocupan en intoxicaciones, por ejemplo, con algunos fármacos como organofosforados, atropina. Y estos fármacos se ocupan en situaciones puntuales, cuando la vía colinérgica está deprimida por un exceso de fármacos que puedan deprimir la vía o sea, son fármacos que van a potenciar la vía colinérgica y, por ejemplo, se ocupan como la neostigmina, que es la que está utilizándose hoy en día para casos, por ejemplo, cuando hay una relajación o un bloqueo, sobredosis de los fármacos que se ocupan en anestesia. Ya, por ejemplo. Y tenemos los acetilcolinoesterásicos. ¿Qué creen ustedes que son estos? Acetilcolinoesterásicos. ¿Acetil o anti? ¿Qué es un acetilcolinoesterásico? ¿A qué les suena? No debería aumentar eso. ¿Qué es lo anti? Ah, no. No, lo leí mal con decir lente. Anticolinoesterásicos. Son los inhibidores de la acetilcolinoesterasa, que a algunos les gusta llamarlos así, y que se ocupan más que nada en enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo en el Parkinson. Ya en Parkinson se ocupan los anticolinoesterásicos. Ahí causan algunos efectos tipo hipermotilidad, broncoconstricción, secreción. Pero estos fármacos, los fármacos que actúan la acetilcolinoesterasa son blancos muy importantes, e incluso hoy día en Alzheimer, Parkinson, la acetilcolinoesterasa es una enzima importante, ya muy importante como blanco terapéutico. Por eso les puse lo de las enfermedades neurodegenerativas. Ya, ahora nos vamos a la parte que a mí más me gusta de esta transmisión, porque la acetilcolina es entrete, pero la adrenalina es más entrete, o noradrenalina. Ya. Ya, aquí sí que vamos a ver una cantidad de fármacos que los vamos a ver la próxima clase también con hipertensión. Esta parte, por favor, chiquitos, es que no sea importante la otra, pero esta parte, por favor, ojo, porque aquí hay muchos fármacos que se ven en la próxima clase. ¿Ya? Atención. Nuevamente me cuesta ver, pero ya miren. Aquí nuevamente vamos a tener el mismo mecanismo, ¿ya? Tenemos el neurotransmisor,
que se va a sintetizar, se va a ir a su vesícula, ¿verdad? Y luego se va a fusionar con la neurona presináptica y va a liberar el neurotransmisor. Este neurotransmisor se va a unir a su receptor y eso va a desencadenar una señalización, ¿ya? Este es el mecanismo clásico de la neurotransmisión como la vimos hace poquito. Lo importante acá es que si nos vamos dando cuenta, partimos de un aminoácido que es la tirosina. Y a partir de la tirosina, por la tirosina hidroxilasa, se transforma en dopa. Y la dopa, por la acción de la dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina, que es el primer neurotransmisor. La dopamina, por la dopamina beta hidroxilasa, se transforma en noradrenalina. Y la noradrenalina se transforma en adrenalina, ¿ya? Miren, entonces la dopamina, noradrenalina y adrenalina están vinculadas a su síntesis. Son neurotransmisores muy importantes en la regulación, pero tienen su síntesis vinculada, ¿ya? La tirosina forma la dopa, a partir de la dopa se forma la dopamina se transforma en noradrenalina y la noradrenalina se transforma en adrenalina, ¿ya? Eso es importante de tener en cuenta porque son neurotransmisores con acciones diversas, ¿ya? Esta es cuando llegamos a la noradrenalina o a la adrenalina, llegamos a la transmisión adrenérgica, ¿ya? Nosotros tenemos para esta transmisión adrenérgica diversos proteínas transportadoras, ¿ya? Transportadoras. Por ejemplo, el DAT, que es transportadora de dopamina, el NET, que es transportador de adrenalina o norepinefrina, y el BMAT, que es transportador de vesículas. Están aquí puestos, miren. Aquí. ¿Los ven? O acá creo que se veía mejor. Aquí está el BMAT, ¿verdad? Que les habíamos dicho que era el que transportaba las neurotransmisores que se llaman monoaminas. Estos neurotransmisores se llaman monoaminas. Ahí está el BMAT. El NET, que está por aquí, que aquí siempre me cuesta verlo en aquí, el NET, ¿ya? Miren, el NET es súper importante, miren lo que hace el NET. Transportador de norepinefrina, devuelve la norepinefrina o la adrenalina del espacio sináptico hacia la neurona, ¿ya? La devuelve. El NET es el mecanismo de acción que tiene una droga muy habitual, la cocaína. La cocaína bloquea el NET, bloquea que el neurotransmisor se devuelva o se vaya a otro espacio y aumenta el neurotransmisor en el espacio sináptico. Eso genera la potenciación de los efectos y ese estado de excitación, ¿ya? Y también tenemos enzimas que degradan. Si en la acetilcolina teníamos la acetilcolinoesterasa, aquí tenemos la MAO, que es la monoaminooxidasa. Así y le la vamos a COM. decir ahora. ¿Cómo? Vamos a bloquear el net. Ya. MAO y COM. MAO y COM son los símiles. Yo le dije hoy día que esta clase era intensa, partía advirtiendo. Son los símiles de la acetilcolinoesterasa. De hecho, la primera clase la suavicé mucho, porque esta clase es intensa. ¿Ya? Son símiles de la acetilcolinoesterasa. ¿Ya? Entonces la MAO y la COM degradan a estos neurotransmisores: dopamina, noradrenalina y adrenalina. Ya, vamos a ir viendo ahora los efectos. Esta es la parte que, por favor, mucha atención, porque si esta parte le ponen atención, van a poder entender los efectos de buena manera. ¿Ya? Los receptores, tenemos receptores de tipo alfa y receptores beta. Entendiendo esto, van a tener varias clases más adelante en donde van a olvidarse del mecanismo de acción. ¿Ya? Los receptores alfa y los receptores beta adrenérgicos. Atención con esto. Sé que esta clase no es muy amigable, pensé. Alfa y beta.
¿Ya? Atención, estos receptores son muy importantes, los receptores alfa y beta. Por ejemplo, los receptores adrenérgicos alfa 1 se encuentran acoplados a proteína GQ. Importante eso. Alfa 1, lo vamos a hacer aquí, son GQ. ¿Se acuerdan qué hacía un GQ? ¿Qué era la vía GQ? Inhibía. ¿No se acuerdan lo que hacía la vía GQ? No me ¿Sí o acuerdo. no? No, la I inhibía apareció. La I era inhibición. Sí. La S, ¿qué era? ¿Qué era la S? Estimulación, ¿se acuerdan? Activación. Que estimulaba, y la Q era aumento de calcio, ¿no? Sí. Ya. Alfa 1, GQ. Alfa 2, GI. Beta se encuentra acoplado a proteína GS. Esto va a cambiarle la vida a este cuadro. Porque van a entender los mecanismos de acción muy rápido, porque así es más entretenido. ¿Ya? Entonces, entendiendo que es el GQ, GI, GS, esta es una vía inhibitoria, esta es una vía de estimulación y esta es una vía que favorece la liberación de calcio. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de receptores. Alfa 1, alfa 2. ¿Ya? Ahí está. Con subtipos. Alfa 1, alfa 2. De los beta, todos son GS y son beta 1, beta 2 y beta 3. ¿Ya? Beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2. Beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3. Ya. Recuerden, alfa 1, GQ, alfa 2, GI. ¿Qué significa GI? Inhibidor. Inhibición de una vía. Ya, perfecto. Qué bueno que lo sepan. ¿Y GS? Estimulación. Beta 1, beta 2. ¿Se acuerdan si había algún fármaco que hayamos visto que fuera por la vía alfa 2 y que yo les dije que estimulaba el receptor alfa 2 pero causaba disminución de la vía adrenérgica o no adrenérgica? La tizanidina. La tizanidina es una agonista alfa 2 y yo les dije después les voy a explicar por qué una agonista alfa 2 causa inhibición de la vía noradrenérgica. Una agonista alfa 2 causa inhibición de la vía noradrenérgica porque este receptor, el alfa 2, es GI, inhibe, impide que esa vía se potencie. Por eso, ¿ya? Porque este receptor es GI, está acoplado a una proteína GI, entonces inhibe esta vía, no se potencia esta vía. Ya, entonces ahora vamos a verlo. Pucha, que este cuadrito a mí me gusta, yo soy fanática de este cuadro porque se entiende tan bien el efecto. Ya, miren. Con esto vamos a estar al lado en asma, en hipertensión. Yo me voy a acordar de este cuadrito y les voy a preguntar, ¿se acuerdan del cuadrito final? Porque ya estamos llegando casi al final. De la vía adrenérgica. Ya. No me van a decir que no, pues. Me tienen que decir, sí, profe, me acuerdo. Me acuerdo que esa clase estuvo larga, pero que llegamos a ese final, a ese cuadro. Ya, miren. Ya, músculo liso. ¿Ya? El efecto alfa, el efecto beta. ¿Ya? En el músculo liso hay vasoconstricción. ¿Ya? Hay vasoconstricción. Y está mediado por el receptor principalmente por una estimulación del alfa 1. Voy a explicar al tiro por qué. ¿Ya? El alfa 1 es un receptor que está acoplado a ¿qué proteína? GQ. ¿GQ qué hace? Libera. Calcio. ¿Calcio qué hace? Contracción. Y eso lleva a aumento de la presión arterial. Si se dan cuenta, si uno entiende que el receptor alfa 1 es GQ, yo entiendo de inmediato que va a aumentar el calcio, va a haber vasoconstricción, aumento de la presión arterial. Y ustedes me pueden decir, profe, entonces si yo tengo un fármaco que estimula el receptor alfa 1, ¿me va a subir la presión? Sí. Me va a subir la presión. Hay una vasoconstricción. Y ustedes dirán, profe, ¿y para qué se va a utilizar eso? Bueno,
Tiene un uso súper particular los fármacos que son alfa 1. ¿Alguna vez han ido a la farmacia por gotitas para el rojo del ojo? ¿Qué es el rojo del ojo? Vasodilatación ocular. Vasodilatación ocular es el rojo del ojo. ¿Y cómo revierto una vasodilatación? Con una vasoconstricción. Entonces los fármacos alfa 1 son vasoconstrictores que se ocupan en pacientes hipotensos o de vía local en el ojo. Entonces cuando ustedes se los ponen en el ojo, de inmediato sienten como un malestar y después como que el ojo se va y se pone blanquito otra vez. Es una vasoconstricción local. Ya. Ahora, la causa de por qué tiene los ojos rojos no lo sé. Pero, si han utilizado esas gotitas, se deben acordar. Las nafazolinas son agonistas alfa 1 y causan vasoconstricción. ¿Vieron? Súper importante entender que el GQ es calcio, calcio causa constricción. Entonces un alfa 1 me va a causar una constricción, vasoconstricción. El efecto beta 2 es adorable, es querido y deseable, que es el broncodilatador, ¿ya? Los agonistas beta 2, los agonistas de estos fármacos son los broncodilatadores por excelencia. Son los que se ocupan en asma, los agonistas beta 2. ¿Ya? Ahí puse vasodilatación, pero de ahí lo... Vasodilatación voy a poner. Perdón, puse broncodilatación. Vasodilatación. Porque no hayamos llegado al... Y el bronquio es el contrario. Broncoconstricción es el antagonista, perdón. Vasodilatación, ¿ya? En beta 2 es vasodilatación y el efecto agonista alfa 1 es broncoconstricción. O sea, vasoconstricción, perdón. Estamos en los vasos, Gabriel. Vasoconstricción, vasodilatación, ¿ya? El efecto beta 2 se ocupa para la hipertensión, no era el asma. Yo estaba pensando en el asma antes, porque era el antagonista, pero es el agonista. Hipertensión. ¿Saben quiénes son agonistas al beta 2? Hipertensión. Los que terminan en lolol, el atenolol. ¿Se acuerdan de esos fármacos? Sí. El propanolol. Estos fármacos que son antihipertensivos son vasodilatadores con efectos beta 2, agonistas beta 2, ¿ya? Son para la hipertensión, ¿ya? Entonces, un fármaco agonista alfa 1, ya lo sé, causa vasoconstricción. Un agonista beta 2, vasodilatación. Entonces, el vaso, este me va a ayudar en la hipertensión y este me va a ayudar a lo contrario. Me va a generar un aumento de presión, pero se ocupa más bien por vía local para el rojo del ojo. Ya, ahora después vamos a pasar al bronquio, perdón. A nivel gastrointestinal, ¿ya? El beta causa relajación y también esto causa también una relajación, ¿ya? Este efecto es importante. El beta 2 y el efecto alfa 1, ¿ya? Beta 2, ¿se acuerdan que habíamos visto por aquí? Beta 2 causa broncodilatación y eso genera una relajación, ¿ya? Una relajación. Entonces, la acción a nivel bronquial, beta 2 son broncodilatadores, que yo me había adelantado al efecto broncodilatador, y alfa 1 es broncoconstrictor. Es parecido a lo que pasa en los vasos. Alfa 1 es broncoconstrictor. ¿Por qué alfa 1 es broncoconstrictor? Nuevamente libera calcio, calcio causa constricción y eso genera broncoconstricción. Beta 2 es dilatador, dilata los vasos, dilata, ¿verdad?, a nivel del músculo liso bronquial.
Entonces, por eso, los agonistas beta 2 son broncodilatadores. El salbutamol, por eso yo había puesto asma, me había adelantado. Asma, ¿ya? Aquí le vamos a poner un apellido, ¿ya? Por inhibición. Inhibición. Vamos a resumir esto ahora, ¿ya? Porque si a veces uno se marea que entre el músculo y en el músculo, estos dos áreas son las más importantes, ¿ya? Entonces, creo que aquí todos los fármacos. Acá está. Sí, es que es inhibición en el bronquio. Le puse ahí por eso apellidito aquí. Mira. No, pero en la otra, a la vasodilatación Sí. y hipertensión. Para usar la hipertensión, el uso farmacológico es la hipertensión. Los vasodilatadores se usan en hipertensión. A eso me puse. No es que eso entienden que causa hipertensión. No, es para usarlo en hipertensión, pero lo voy a sacar por si eso los confunde. Pero ahora lo vamos a ver, miren, resumido de esta forma. Aquí yo creo que queda como más claro porque a mí me interesa los mayor uso para ustedes es lo que se ve aquí. Pues no los voy a pasar toda la tabla, sino que vamos a resumir lo que pasa en el músculo liso y en el músculo liso bronquial. Son los dos usos importantes para ustedes, ¿ya? Los demás los pueden estudiar, pero estos son los que tienen relevancia para ustedes. Por eso los voy a resumir. Ya, miren, aquí están los fármacos. Aquí va a quedar más clarito lo que acabamos de ver. Recuerden, GQ, GI, GS. ¿Ya? Miren, un fármaco agonista alfa 1. Alfa 1 es GQ, libera calcio. Por ende, causa vasoconstricción y se ocupa, por ejemplo, para pacientes que tienen un shock hipovolémico, hipotensión, o para los pacientes que les baja la presión. Y estos que terminan en metasolina son los que se ocupan para el rojo del ojo y también a nivel nasal, cuando yo tengo una congestión nasal, ¿ya? Congestión nasal, puedo ocuparlo, pero son los clásicos, ustedes acuérdense, para el ojo del ojo. Pero, entonces los antigripales No, los antigripales tienen antihistamínicos, analgésicos y en algunos casos tienen descongestionantes, pero no actúan por esa vía. Es otra vía los descongestionantes que ocupan algunos, pero no es en la estimulación directa. Ya, esos son los que ocupan los descongestionantes, pero no es con este fármaco. La oximetasolina no está en los descongestionantes, ¿ya? No es esta vía clásica de las que terminan en solina. No sé si se entiende. Por ejemplo, no va a haber una oximetasolina en un descongestionante. Sí, lo que va a haber es una epinefrina, fenilefrina. Eso es que es como la vía, pero la oximetasolina tiene clásico uso para el ojo y descongestionante directo nasal. Son las soluciones que se ponen, esas que se ponen locales, de uso local. Eso es importante de tenerlo en cuenta. Estos son de vía oral para un efecto sistémico. Por eso hay que tener en cuenta que los descongestionantes pueden causar taquicardia. ¿Ya? La oximetasolina, pero oral. No, siempre se ocupa de forma Local, no. Por eso es importante, por eso que no quiero que se mezcle con el otro, porque usted me preguntaba por los descongestionantes, los que se ocupan en los gripales son por vía oral. Los mecanismos suelen ser parecidos, pero la diferencia es que estas metasolinas se ocupan como vasoconstrictores oculares y nasales, directo, tópico, o sea, local. Sí. Es muy buena pregunta. Oigan, está muy oscuro, no veo sin los lentes, voy a prender un poquito. Diga. La oximetasolina la dan como para los que tienen rinitis, ¿no? Sí, pues, es el tratamiento de rinitis, pero es tópico, local. Se administra directamente a nivel nasal. Eso es muy importante que da. Este fármaco es de vía tópica, ¿ya? Tópica. Ya vamos a terminar porque quiero que queden claras dos cositas. Ya. Chicos, atención porque con esto ya vamos a terminar. ¿Ya? Vamos a terminar, así que atención. Atención.
chiquitito. Si ya nos queda poquito. Ya, entonces, los agonistas beta 2, ¿ya? Los agonistas beta 2, que sería el otro grupo de fármacos importante, se ocupan, porque estamos viendo agonistas adrenérgicos, en el tratamiento del asma. Que les voy a poner salbutamol, ¿verdad? Vamos a dejarlo así para que lo puedan ir viendo. Agonistas beta 2 en tratamiento del asma. Broncodilatación, ¿se acuerdan? Miren, vamos a ir viendo el cuadrito de acá atrás. Ahí va, el otro cuadro, perdón. Broncodilatación. Entonces, asma. Beta 2 es el receptor del asma, ¿ya? Ese es el receptor clásico de los tratamientos del asma. Salbutamol, salmeterol son agonistas beta 2. Ya. Entonces, de los fármacos más importantes aquí nos quedamos con el salbutamol, que es un agonista beta 2, por un lado, y miren este es muy importante. Bueno, la oximetazolina ya lo hablamos como descongestionante, ya entendimos que la vasoconstricción era el mecanismo. Este es muy importante, la clonidina. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la clonidina? Si tiene un efecto GI, que es inhibición de la vía adrenérgica, ¿para qué creen que...? Bueno, ya está puesto ahí. La clonidina, pero ¿saben por qué es importante la clonidina? Porque se ocupa en las mujeres embarazadas, porque muchos de los fármacos que vamos a ver en hipertensión arterial no pueden ser utilizados en el embarazo, y cuando tenemos preeclampsia, que aumento de la presión en el embarazo, la clonidina es una excelente alternativa terapéutica, ¿ya? La clonidina se ocupa para la presión arterial porque la vía adrenérgica aumenta la presión, pero este fármaco, o esta vía, la alfa-2, acuérdense que es inhibitoria, y al ser inhibitoria hace el efecto contrario. Por eso se ocupa para la presión. Pongan atención aquí, clonidina y los agonistas beta 2, porque son los que podrían... Bueno, y la metazolina que le hemos dado alta... Ya. Lo mismo que pasaba con la oximetazolina, por ejemplo, la adrenalina o la fenilefrina se pueden ocupar para aumentar la presión, porque el agonismo alfa-1 causa vasoconstricción, y si yo estoy en un shock hipovolémico, en una causa, algo que me cause una disminución de la presión, debo dar un fármaco que me aumente la presión, ¿ya? Estos son antagonistas, ya. Y ahora vienen los antagonistas beta. Uy, esto es lo que me gusta mucho a mí. Con esto termino, esto es lo último. La última que voy a hablar. Los antagonistas beta, miren. Y aquí van a entender todo. ¿Qué hace el beta? Estimula. ¿Estimula qué cosa? La contracción del músculo liso. Ya. Estos fármacos, la vía beta, por ejemplo, es una vía de estimulación. Estimula el corazón, estimula, por ejemplo, el aumento de la contracción. Entonces, estos fármacos se suelen dar para enfermedades cardiovasculares, porque cuando yo tengo estimulada la vía S, la vía beta, porque es por estimulación, tengo un aumento de la fuerza contráctil, tengo un aumento de la frecuencia. Ese aumento de la fuerza contráctil y ese aumento de la frecuencia no es requerido en algunas condiciones, como por ejemplo, son fármacos que se pueden ocupar para la insuficiencia cardíaca, para el caso de infarto e hipertensión. Miren ahora la relación, Beta, los receptores beta son GS y estimulan. La estimulación es aumento de la fuerza del corazón, aumento de la fuerza contráctil, aumento de la frecuencia. Si aumenta la fuerza contráctil, aumenta el bombeo de sangre. Eso produce aumento de la presión, ¿ya? Y ese aumento de la presión es lo que nosotros vamos a evitar con estos fármacos, ¿ya? Por eso estos fármacos antagonistas beta se ocupan para la hipertensión. Y esto lo vamos a desglosar en la próxima clase. Hasta acá quedamos, ¿ya?